Con las potencias solo podemos hacer tres operaciones: multiplicar potencias, dividir potencias y calcular la potencia de otra potencia. Para multiplicar potencias es imprescindible que tengan la misma base o el mismo exponente. Si no tienen ni la misma base ni el mismo exponente, no se pueden multiplicar las potencias. Empezamos con un ejemplo. 5 al cubo por 5 a la cuarta. Vamos a desarrollar la primera potencia. 5 al cubo es 5 multiplicado por sí mismo 3 veces, 5 por 5 por 5. 5 a la cuarta es 5 multiplicado por sí mismo 4 veces, 5 por 5 por 5 y por 5. Ahora contamos cuántos 5 hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, 5 al cubo por 5 a la cuarta es 5 elevado a 7. Es decir, para multiplicar potencias que tienen la misma base, lo que hacemos es mantener la base y sumar los exponentes. 3 más 4 igual a 7. Así, por ejemplo, si tenemos que multiplicar 7 a la cuarta por 7 a la 9, mantenemos la base y solo tenemos que sumar los exponentes. 4 más 9 son 13, es decir, 7 elevado a 13. En resumen, para multiplicar dos potencias de la misma base, se mantiene la base y se suman los exponentes. Si las potencias no tienen la misma base, pero tienen el mismo exponente, también se pueden multiplicar. Por ejemplo, 3 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado. Para calcular esto podemos probar a desarrollar las potencias. 3 elevado al cuadrado es 3 por 3. 5 elevado al cuadrado es 5 por 5. Y ahora lo que vamos a hacer es agrupar los términos de dos en dos. Un 3 y un 5 con un 3 y un 5. Es decir, 3 por 5 por 3 y por 5. Y lo que tenemos es 3 por 5 multiplicado dos veces. Es decir, 3 por 5 al cuadrado. O lo que es lo mismo, 15 al cuadrado. En resumen, para multiplicar dos potencias de distinta base y el mismo exponente, se multiplican las bases y se mantiene el exponente. Vamos a aprender a dividir potencias de la misma base. Parece evidente que si para multiplicar potencias de la misma base sumamos los exponentes, para dividir potencias tendremos que restar los exponentes. Vamos a intentar justificar esto. Vamos a intentar dividir 5 elevado a la 7 entre 5 elevado a 4. Primero descomponemos 5 elevado a 7 como 5 elevado a 3 más 4. Y ahora, como sabemos que el producto de potencias de la misma base es la suma de los exponentes, podemos descomponer esa potencia como producto de dos potencias. Y ahora nos fijamos en que aquí tenemos 5 elevado a la cuarta entre 5 elevado a la cuarta. Si dividimos dos cosas iguales, el resultado es 1. Es decir, lo que nos queda aquí es 5 elevado al cubo por 1. Es decir, 5 elevado al cubo. Y en efecto, nuestra hipótesis se confirma, porque el exponente 3 que tenemos como resultado es el resultado de restar 7 menos 4. Es decir, 5 elevado a 7 entre 5 elevado a 4 es 5 elevado a 7 menos 4, es decir, 5 elevado a 3. Para dividir dos potencias de la misma base, mantenemos la base y restamos los exponentes. Si las potencias no tienen la misma base, pero tienen el mismo exponente, también se pueden dividir. Por ejemplo, si tenemos que dividir 10 al cubo entre 5 al cubo, lo que podemos hacer es dividir las bases y mantener el exponente. Es decir, lo mismo que hacíamos con el producto. 10 entre 5 elevado al cubo. 10 entre 5 es 2, así que esto es 2 elevado al cubo.
La última operación que podemos hacer con potencias es calcular la potencia de otra potencia. Por ejemplo, 7 elevado al cuadrado y luego elevado al cubo. Lo que hacemos es desarrollar la potencia. Empezamos desde la más exterior hacia la más interior. 7 elevado al cuadrado elevado al cubo es 7 elevado al cuadrado multiplicado por sí mismo 3 veces. Y ahora desarrollamos cada una de las potencias de ese producto. 7 al cuadrado es 7 por 7. Así que será 7 por 7 3 veces. 7 por 7, 7 por 7, 7 por 7. Pero esto es el producto de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Es decir, esto es 7 elevado a la sexta. Es decir, para calcular la potencia de una potencia, lo que hacemos es multiplicar los exponentes. En este caso, 2 por 3 son 6. En resumen, para calcular la potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes. Cualquier número elevado a la unidad es el mismo número. Claro, si el exponente es 1, multiplicamos la base una sola vez, así que nos quedamos solo con la base. Por ejemplo, 7 elevado a 1 es multiplicar 7 una sola vez, así que 7 elevado a 1 es 7. La unidad elevado a cualquier número sigue siendo la unidad. Esto es evidente, porque, por ejemplo, 1 elevado a la quinta es multiplicar 1 por sí mismo 5 veces. Es decir, 1 por 1, 1, por 1, 1, por 1, 1, es decir, 1. Por la misma razón de antes, 0 elevado a cualquier número siempre es 0. Cualquier número elevado a 0 es la unidad. Esto requiere una pequeña explicación. Vamos a intentar dividir una potencia por sí misma. 5 elevado al cubo entre 5 elevado al cubo. Como estamos dividiendo dos cosas que son iguales, esta división va a ser siempre 1. Ahora vamos a intentar hacerlo de otro modo. Vamos a utilizar lo que sabemos de división de potencias. Como tienen la misma base, mantenemos la base y restamos los exponentes. Es decir, 5 elevado a 3 menos 3 es 5 elevado a 0. Así que hemos llegado a que esta división es, por un lado, 1 y por otro lado es 5 elevado a 0, de lo cual deducimos que 5 elevado a 0 tiene que ser forzosamente igual a 1.